Bienvenidos a un nuevo Detrás de la Hora, y ahora sí nos ponemos serios, porque nosotros en la apertura siempre estamos un poco más jocosos, pero vengo acá a hablarles de el hombre que fue el creador del tema que escuchamos antes, porque lo quería poner antes porque hay que hablarlo directamente, porque me parece que no hay que detenerse en eso, si bien es su obra tal vez más conocida. Lo que escuchamos antes de esta sección fue una versión del soundtrack de Misión Imposible. Aquel soundtrack que nació para aquella serie, ¿no?, de los años 60, finales de los 60, y que más allá de todos los cambios que ha sufrido la serie, que se ha vuelto en los 80, que la serie de películas, el soundtrack, ese tan, sigue estando vigente en toda rama. Y estamos hablando de una de las obras más importantes y conocidas, por así decirlo, del señor de que ya estamos acá viendo imágenes. Estamos hablando de Lalo Schifrin. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque hace muy pocos días ha fallecido a causa de la complicación de la neumonía, teniendo 93 años. Y una vida dedicada y una vida vivida de música. ¿Cómo es que llega a componer esa obra clave para lo que es la historia del soundtrack de las películas e icónico durante tanto tiempo? No es casual, y ahora vamos a ver por qué. Porque la historia de Lalo Schifrin está plagada de música, está plagada de contactos con distintas ramas de la música, con un desarrollo muy profundo, pero siempre en un camino recto hacia lo que es el estudio y lo que es la perfección en ese caso. Estamos hablando de Boris Claudio Schifrin, quien nace el 21 de junio de 1932 y, como dijimos, falleció hace poquito, el 26 de junio, casi que había cumplido ya los 93 años, allá en Los Ángeles, donde ya residía. Él lo podemos catalogar como simplemente músico. ¿Por qué simplemente? Porque a su vez, cuando uno abarca a una persona como músico, abarca un montón de ramas. Él puntualmente era compositor, era director de orquesta, era pianista, era músico. Perdón. Su historia comienza acá en Argentina, siendo desde muy chico instruido en la música. Él estudiaba desde que era muy chico, ya con profesores muy capacitados, como por ejemplo, acá lo tengo anotado porque no me lo quiero perder el nombre, porque es mucha la información que tengo que hablar. Acá, con el padre de quien conocemos, de Daniel Barenboim, con su padre, con Enrique Barenboim. Y no era casual que él estuviese estudiando con personas de muy alto nivel, porque su propio padre, el propio Luis Schifrin, era violinista del Colón, igual que su tío, que era chelista. Él, desde muy chiquito, empezó con el estudio de la música, algo que obviamente él disfrutaba y que amaba, pero también chocaba un poco con esto, ¿no?, de la infancia, de salir a jugar. Por ejemplo, en una nota contaba que sus padres no le dejaban jugar al fútbol y que jugaba a escondidas porque no querían que se lastimen las manos, porque, bueno, era pianista. Dentro de esa rebeldía, él entendió el camino para dedicarse a la música y seguir trabajando y estudiando y perfeccionándose. Es así que entre su infancia y su adolescencia ya empezaba a destacar realmente como una joven promesa, tocando en varios lugares, como por ejemplo el mismísimo Colón. También a sus 12 años había empezado a tomar clases de armonía con Juan Carlos Paz. Es este último el que más adelante lo va a incitar a, presentar, ¿no?, su admisión al Conservatorio de París, que estaban dando becas de estudio. Pero ya en breve vamos a llegar, porque hay
un dato que es muy importante en este trayecto de su adolescencia, que es el momento en que descubre el jazz. Él, con su formación clásica, como ya venía, encuentra en el jazz esa rebeldía, ¿no?, que tenía escondida en sí, o que expresaba de a poco, a escondidas, porque si bien él empezaba a amar esta música frenética y mucho más descontracturada, pero también no igual de intrincada, por así decirlo, ¿no?, con esas reglas particulares que tiene, igual que la música clásica. Cosa que a su padre no le gustaba mucho, el tipo muy estructurado, no, siempre hubo una especie de dualidad, ¿no?, entre música clásica y el jazz, ¿no?, que más adelante él iba a vivir con más fuerza, pero bueno, él podía evitar esos dos mundos. Ya vamos a llegar en breve a ese momento. Bueno, él sigue sus estudios acá en Argentina, empieza a estudiar Derecho, ya había terminado la escuela secundaria, y bueno, Juan Carlos Pals le comenta estas admisiones que estaba haciendo el Conservatorio de París, así que él se postula, queda aceptado, logra el pasaporte allá por el año 1951-1952, ya que era algo medianamente difícil en la época, pero bueno, lo consigue. Y así es que va a París. De pronto este muchachito, de acá de Buenos Aires, se va a París a estudiar. Y ahí empieza a tener un contacto, obviamente mucho más profesional, no es que acá no lo haya tenido, venía estudiando con Enrique Barenboim, ¿no? Digamos, no venía, digamos, en Tarlipe, pero empieza a tener otra clase de educación, una educación donde empieza a tener otro aspecto de la música, ¿no? Él acá en una entrevista también lo que nombra es que él aprendió, o lo que principalmente se le enseñaban era escuchar estos huecos que hay tanto en alturas tonales como en golpes dados, ¿no? Escuchar la música de otra forma. Y él tenía que vivir, a su vez, digamos, no solamente iba al conservatorio, tenía que vivir, tenía que comprar cosas, tenía que, disfrutar también un poco, porque estaba en París, digamos, es un adolescente, adulto adolescente ya, ¿no? Que, bueno, ya con 20 años en París hay que tratar de arreglárselas. Entonces, ¿qué saber ser un músico? Bueno, tocar. Era muy común en esa época empezar a trabajar en distintos pubs o clubs, en distintas orquestas. Y algo que salía mucho en esa época era el jazz con más influencia latina, cosa que a él no le era difícil adaptarse a eso, ya tenía un poco de esa sangre latina en sus venas y empieza a tocar en estos pubs, estas distintas orquestas, y esto va a ser algo recurrente en el resto de su obra. Si uno va escuchando las distintas bandas sonoras o discos que ha sacado, hay una tendencia a esa clase de big band de jazz, ¿no? Más fusión latino, si bien después se combina más con el funk. En esta vida que tiene en París, se encuentra y se hace muy amigo de alguien que ya nombramos en el Detrás de la Hora pasado, porque, bueno, antes, la última emisión estuvimos hablando del señor Carlos Gardel, y bueno, acá se junta con otra persona y hasta hay un hilo de contacto, porque acá se hace amigo de Astor Piazzolla, quien estaba ahí en París estudiando. Me parece que el próximo Detrás de la Hora va a tener que ser de Astor Piazzolla, porque ya lo nombré 2 veces, tiene que salir, ¿no? Bueno, él se hace amigo de Astor Piazzolla, empiezan a compartir muchos momentos juntos y hasta hacen un disco, ¿no?, llamado Dos Argentinos en París, donde hay una clara diferencia en qué es lo que buscaba cada uno. Si uno escucha el disco, hay una primera parte que son todas composiciones de Lalo Schifrin, donde ya está esto que le digo, ¿no? Esta cosa de la big band de jazz fusión latino. Se siente esa diferencia, porque cuando empieza ya automáticamente la parte del disco correspondiente a Astor Piazzolla, cambia totalmente el panorama y nos vamos a lo que era Piazzolla en su momento. Bueno, ¿qué pasa? El muchacho, que venía con una educación estricta y un camino bien marcado, dijo: yo tengo que seguir este sendero, tengo que seguir estudiando y no me tengo que distraer. Cuando digo eso, me refiero a ese cruce que tuvo con Chet Baker, un famoso músico de jazz que él admiraba mucho y que le propone
ser parte de su orquesta. Él declina la oferta. Primero por esto, ¿no? Quería fomentar y terminar sus estudios, aparte de que ya sabemos que a veces el ambiente del jazz, principalmente en esa época, era como el ambiente rockero de un par de años después. Había muchos excesos. Chet Baker, de hecho, tenía bastantes problemas con las sustancias y las drogas en general. Así que él dijo, no, yo eso, está todo bien, amigo, yo te respeto, te quiero mucho, pero no, yo voy a terminar mi carrera. Es así que ya terminada la carrera, ya en 1956, retorna a la Argentina y empieza a trabajar en su orquesta de jazz, donde el director de Radio Splendid, Darío Castel, le ofrece dirigir la orquesta de la radio, y ahí es donde empieza su nombre a volver a estar en el ambiente del jazz argentino, en la música contemporánea de esa época, por decir así, argentino, sonando todo el tiempo Radio Splendid y siendo casi una sensación. Digo casi una sensación porque un par de años después venía de visita al país el gran Dizzy Gillespie, que lo encuentra, lo escucha y le ofrece ir con él y forma parte de su banda. Obviamente, ahora sí acepta la propuesta de Gillespie, en este caso de Gillespie, tarda 2 años en tramitar la visa y en el medio ya pone un pie en algo que va a ser, digamos, su caballo de batalla, ¿no? Porque compone el soundtrack de El Jefe, que es una película argentina de Fernando Ayala, allá en 1958, que tuvo bastante buenas críticas y en especial por la banda sonora, compuesta por Lalo Schifrin. Es así que ya en la entrada de la década de los 60 empieza su consagración en Hollywood, podemos decir, porque va a la tierra del jazz, va a tocar como arreglador para lo que es el disco de Gillespediana, un disco que rompe lo que es las ventas, le va muy bien, y ahí empieza de la mano de Dizzy Gillespie a tener contactos con grandes artistas del jazz y empieza a codearse y a hacerse un nombre en esa escena. Aún así, todo sigue, digamos, el camino del estudio y del profesionalismo, porque también de a poco se va metiendo en lo que es la composición de soundtrack. Él ya tenía esa breve experiencia de la película del Jefe, así que él, como editor orquesta y compositor, se empieza a asociar a ciertas productoras y empieza a hacer películas soundtracks para distintas películas, y la pega por primera vez con lo que es el soundtrack para Cincinnati Kid, un soundtrack que termina cantando Ray Charles, donde ya también podemos ir viendo algo muy interesante en su propuesta musical, que es la variedad de sonidos, ¿no?, y de instrumentos que puede componer, ¿no?, meter en sus composiciones, porque ya también estamos tocando música de estilo más folk, más blues, no solamente una cuestión orquestal, como también va a seguir siendo, pero en otras formas. Y ahí empieza también a entrar no solamente en el cine americano, sino en las series. Y acá es donde entra ya a finales de 1960 la icónica banda sonora de Misión Imposible, junto con otras bandas icónicas, como por ejemplo la de Mannix, como por ejemplo la de Static Hatch, como The Cat, como Blue Light. Empieza a ser un tipo súper contratado porque sus soundtracks tenían algo especial. Él componía especial para esto. Estaba en los sets de rodaje, conocía a los actores, conocía a los escritores, se involucraba. No era alguien que lo contrataban así nomás. Él se empezaba, ¿no?, a inmiscuir en todo lo que es la producción. Es así que también empieza a conocer gente y empieza a formar lazos de amistad muy buenos, como por ejemplo un joven John Williams, que no sé si le suena de muchos otros soundtracks, o mismo con distintos actores, como por ejemplo con Clint Eastwood. Él tenía una especial amistad con Clint Eastwood. Él termina componiendo lo que es el soundtrack para Dirty Harry de 1971 y acompaña a Eastwood en un montón de otras películas, ya entrando y agregando un sonido más funk. Hay algo interesante en los músicos de jazz de esta época,
que empiezan a tomar contacto con la movida más joven. No se quedan atrás. Se empiezan a inmiscuir en todo lo que son, bueno, las nuevas texturas, los nuevos ritmos, las nuevas influencias. Le tengo que meter porque todavía estoy en los 70 todavía y tengo 5 minutos nomás. La vida de Lalo Schifrin, la verdad que es siempre para arriba, pero es un montón. Así que vamos a tratar de meterle pila. Bueno, en los 70s viene esa consolidación como él, como director de orquesta, compositor para distintos soundtracks. Y llega la época de los 80s, donde él dice, ya compuse, soy amigo de Clint Eastwood, le hice el soundtrack de Enter the Dragon, la única película de Bruce Lee. Bruce Lee era fanático de Lalo Schifrin. Pero ahora quiero dedicarme más a mí. Y es así que en los 80 empieza a tomar menos trabajos para el cine, si bien nunca lo dejó, nunca tampoco dejó las series, sino que empieza a trabajar más en sus trabajos, empieza a hacer más discos él, empieza más a hacer giras él con lo que es una orquesta, empieza a enfocarse más en ese lado, y de hecho es la famosa etapa en la que empieza a hacer una serie de recitales que luego terminan siendo un disco, que es orquesta Fits o Meets Jazz, o algo así se llamaba, pero es la influencia del jazz orquestado, ya metía esas dos influencias de él, ¿no? Lo que es su formación clásica con ese gusto y esa pasión por el jazz. Entonces empieza a sumar algo que hasta esa época parecían, como había dicho antes, ¿no? Polos opuestos, polos que se repelaban, se rechazan mutuamente, porque entre los músicos había cierta tensión. Él no. Él dice, para mí todo es música. Y usa todas las herramientas que tiene, que fue aprendiendo a lo largo de su camino para experimentar en la música y entender los distintos lenguajes que tienen que aplicar. Por eso podía componer muy bien para películas y para series, que tenían dos clases de composiciones distintas. Una era más larga, más construida, la otra era más directa, ¿no? Y eso empieza a utilizarlo también en sus composiciones, en sus orquestas. Y en los 80 fue el momento de las giras, el momento de sus discos. Hasta inclusive empieza a escuchar muchos músicos locales por sus giras y abre su propia record, Alpha Record, y empieza a promocionar a artistas jóvenes. Ya en los 90, todo ese trabajo que venía haciendo en cine, todo ese trabajo que venía haciendo en sus giras, le vale para lo que es el reconocimiento internacional. Ya el nombre Lalo Schifrin era conocido internacionalmente, y acá en los 90 pasa algo, ¿no? Que empieza a ser que es el protagonista de un montón de eventos, como por ejemplo la famosa juntada de los tres tenores. Esta cosa de los tres tenores, que todos los conocemos, todos escuchamos alguna vez, todos vimos algún video. Bueno, él estaba detrás de todo eso. Él fue quien orquestó y quien le dio las partes a cada uno de los tenores, manejando lo que son sus egos, y empieza otra vez a estar con esas orquestas tan convocantes por el mundo entero, recibiendo propuestas de distintos mandatarios, ¿no? Y sus distintas acciones. Ya en la década del 2000 ya empieza a poner un poquito el freno, a descansar un poco más para seguir y continuando dirigiendo, pero tal vez con menos intensidad. Ya estamos en los 2000, ya estamos entrando en los 70. Ya él quería estar una vida más tranquila, ya estaba asentado en Los Ángeles, él ya tenía su familia y quería gozar más de su familia, él ya el camino lo había construido, seguía activo, pero ya estaba más tranquilo. Y en el 2010 empezaron a caer, distintos reconocimientos honoríficos, como por ejemplo en el 2018, que su propio amigo Clint Eastwood le entrega un Oscar honorífico a su trayectoria, porque si algo ha pasado con Lalo Schifrin es que estuvo nominado varias veces en los Oscars, pero nunca ganó. En el 2018 dijeron, me parece que nos montamos una cagada. Y le dan este Oscar honorífico. E insisto, él siguió trabajando. Ya con
más pasividad, presentándose de forma puntual, viviendo con su familia y en una vida que está construida alrededor de la música, del esfuerzo y del trabajo y de nunca parar, nunca desviarse y siempre tener lo más profesional a mano todo su catálogo de música. Yo tengo acá anotado, para ir cerrando, que hasta el año pasado estuvo haciendo cosas como, por ejemplo, se juntó junto con Rod Sheckman para componer toda una pieza orquestal dedicada acá a la Argentina y que, bueno, esta sinfonía estuvo programada para participar en distintas salas, empezando, ¿no?, por el Teatro Colón este 5 de abril de 2025, coincidiendo con los 100 años del Colón, ¿no? Él casi que arranca en el Colón y su vida artística básicamente termina en el Colón. Es casi un giro poético, ¿no? Un cierre perfecto para una carrera extensa. Tuve que hablar un montón y lo tenía todo anotado porque su carrera es casi que por cada década pasa algo. Es increíble. Y él acompaña todos los cambios en la música y yo estoy medio fascinado con Lalo Schifrin. Estuve escuchando varios de sus discos para escucharlo, voy a decir, che, vamos, es un montón lo que tienen, es un montón la música que ha hecho este buen hombre, y está bueno también haberlo escuchado en algunas entrevistas porque nunca perdió el hecho de ser argentino. Tuvo contacto con todo el mundo, puso su nombre ahí bien alto y logró un carrerón, envidiable carrerón de Lalo Schifrin. Espero haber hecho tributo y honor a su nombre. Y nos vamos. Nosotros antes ya habíamos escuchado esa composición increíble de Misión Imposible. La quise sacar de lleno porque vamos a hablar de eso muy poquito. Pero nos vamos escuchando una versión de Cincinnati Kid, ¿no? Este primer soundtrack que pega ahí en Estados Unidos, que lo cantaba en su momento Ray Charles y que, bueno, nada, por cuestiones de copyright, obviamente no puedo poner el original, pero disfrutemos de un poco de este Cincinnati Kids de Lalo Schifrin hoy en su Detrás de la Obra.